El área maya en general. Existen tres tipos de área meridional, de áreas mayas. En primer lugar está el área meridional o región alta o zona sur. En segundo está el área central o zona central. Y el tercero, área septentrional o zona norte. En el primer, en el primer área o zona sur se encuentra en Guatemala. En la zona central se ubica en Petén, guatemalteco. En la tercera área y última se encuentra en el estado de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Origen. La península emergió hace 65 millones de años. Los primeros mayas, este paisaje es el encontrado por los primeros mayas que datan del año 7000 años antes de Cristo. Los restos fueron encontrados en Guatemala. Época prehispánica. Existen tres tipos de épocas en las que se vive en la región maya. Entre ellas está el preclásico, el clásico y el posclásico. El preclásico abarca del 2500 a 2000 antes de Cristo al 300 después de Cristo. El periodo clásico abarca del 300 después de Cristo hasta el 900 y 1000 después de Cristo. El posclásico abarca del siglo 8. Fuentes de información. De la historia de los mayas prehispánicos, lamentablemente hay poca información bibliográfica y de la obtenida se ha dividido en dos categorías: prehispánicos, prehispánicos. De las fuentes prehispánicas de la información se encuentran los códices mayas. Entre los códices más conocidos encontramos Códice Dresde, Códice Madrid, Códice París o Parisianus y Códice Grolier. Poshispánicos o Popol Vuh. El Popol Vuh o las antiguas historias del Quiché. Es considerado el libro sagrado de los indios Quinché de Guatemala. Organización social de los mayas prehispánicos. Gobernante maya, Xalac y la nobleza. Otra clase de gran trascendencia era la clase sacerdotal. Esta era muy poderosa ya que poseía los conocimientos relativos a la evolución de las estaciones y el movimiento de los astros, de importancia fundamental para la vida económica de los mayas, basada en la agricultura. Los mercaderes. Debajo de la nobleza se encuentra un segundo grupo denominado los mercaderes. Al grupo de los mercaderes también se le conoce como popolón. Artesanos y campesinos en la clase inferior. Se les llamaba Hachembal. Esclavos mayas. En la parte más baja de la escala social se encontraban los esclavos, también conocidos con el nombre de Pencatop. Estos eran los prisioneros de guerra, infractores criminales, tributarios, a quienes se les obligaba al trabajo forzado hasta que cubrieran los daños causados. Organización política de los mayas prehispánicos. La organización política de los mayas se caracterizaba por ser compleja, quedando así de la siguiente forma. Xalachhuinic. Su nombre es hombre de verdad u hombre verdadero. Este gobernante era asistido por un consejo de notables, compuesto por los jefes principales y los sacerdotes. No hay que olvidar que el cargo del Xalachhuinic era hereditario. Esto con la finalidad de garantizar la continuidad y la supremacía de los linajes o familias principales. Cuchcap. Este grupo estaba integrado por un consejo, en donde se encontraban los sacerdotes y los señores principales. Batap. Es el título que se le entregaba al máximo gobernante o jefe de una localidad o municipio llamado Batabil. Eran considerados jefes menores. Se encargaban de cumplir funciones civiles y religiosas. Además, en tiempos de guerra se convertían en jefes militares de su comunidad. Por lo general eran familiares del Xalachhuinic.
Aculecop. Entre los antiguos mayas, los Aculelop eran los funcionarios que estaban directamente a las órdenes de los batabes. Son considerados delegados que acompañaban al batab, sirviéndole de ayudantes, portavoces y mensajeros. Ajolpopop tiene como significado los que están a la cabeza de la estera. Sus funciones no son muy claras. Se piensa que ayudaban a los señores en el gobierno de sus pueblos, y que por medio de ellos se acercaban a los señores la gente del pueblo, así como los funcionarios encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales. Ajolpop son delegados políticos religiosos de Xalachhuinik. Preparaban las grandes ceremonias y fiestas sagradas. También custodiaban los instrumentos musicales. En algunos casos era considerado el cantor principal entre los mayas. Es el encargado en cada pueblo de los bailes y de los instrumentos musicales. Tupiles eran funcionarios menores, así como los consejeros conocidos entre los mayas como Ajolpopop. Para algunos eran los guardias que vigilaban el orden público y el cumplimiento de la ley. La religión. La religión en los mayas fue de carácter politeísta, ya que adoraban a muchas deidades de la naturaleza, así como algunos animales. Dentro de su creencia, los mayas concebían una vida futura en donde los malos sufrían penas, hambres en lugar de subterráneo llamado Mitnal, y los buenos descansarían bajo la sombra de la frondosa ceiba, Yaxche. Cosmovisión. Para los mayas, la tierra se encontraba dividida en tres planos, los cuales eran el cielo o mundo celeste, el mundo terrenal y el inframundo. Pensaban que la tierra era parecida a una placa plana flotante en el agua, vista también como un enorme cocodrilo con vegetación sobre el lomo. Algunas veces se le representaba como una tortuga. En el centro del mundo se encontraba un gigantesco árbol sagrado o árbol de la vida. Para los mayas, la ceiba se comunicaba con los tres planos de la tierra, puesto que sus raíces llegaban hasta el inframundo, pasaba por el mundo terrenal y crecía hasta el mundo celeste. En consecuencia, el universo maya conformado por tres planos, sierra, tierra e inframundo, en los cuales el cielo se encontraba dividido en 13 planos o mundos, llamado Oxlajunticú, que su significado es 13 de Dios. En ellos habitaban los astros, que eran dioses, e Itzamná, el Dios supremo. Era el encargado de promocionarle vida a todos los cosmos. Asimismo, el inframundo se conformaba de 9 planos o mundos, llamado Volonticú, cuyo significado es 9 de Dios. En el más recóndito se encontraba la deidad maléfica de Apuch, la diosa de la muerte, que por lo regular era representada con un esqueleto humano. En esquinas del mundo maya se encontraban situados los bacabes, quienes eran los que sostenían al mundo. Al este el color rojo, Chak, al norte el color blanco, Sak, al oeste el color negro, Ek, y al sur el color amarillo, Kan. Dioses mayas. Los mayas tenían un dios creador, mismo que ellos adoraban la máxima divinidad. Su nombre era Hunapku. Se le representaba como un dios único y supremo. Era tan elevado que su figura no se podía representar. Los dioses mayas cuentan con las siguientes características en sus dioses. Hunapku es el dios más importante del panteón maya. En él se conjugan las dualidades, es decir, los elementos opuestos como los masculinos y los femeninos, por lo que tiene la capacidad de crear. Así dio origen al universo. Para los mayas, es de Hunapku de quien procede todo.
De él nacen todas las cosas y los seres vivos del universo, y a él retornan. Itzamna es el hijo de Hunabku, que se destacaba a la cabeza del panteón maya. En los códices, Itzamna aparece representado como un viejo de mandíbulas sin dientes y carrillos hundidos. Itzamna era el señor de los ciervos, de la noche y del día. Ixchel era un personaje importante del panteón maya, aunque aparentemente poco amiga del hombre. Ya le hemos visto en la figura de una vieja airada en la destrucción del mundo por el diluvio. También se le representa como la personificación del agua, como elemento de destrucción, de las inundaciones y torrentes de lluvia. Se le representa generalmente rodeado por símbolos de muerte y destrucción, con una serpiente retorciéndose por toda su cabeza y huesos cruzados bordados en su falda. Chak, el dios de la lluvia. Chak está representado en los códices con una larga nariz y dos colmillos enrollados que salen de la boca hacia abajo. El adorno que lleva en la cabeza es generalmente una faja anudada. Chak era una divinidad universal de primera categoría. Sin embargo, no era considerado como una deidad única, sino como los 4 dioses de los puntos cardinales, teniendo cada uno su propio color. Yumkash se le representa siempre como un joven con una mazorca de maíz en las 2 manos y hojas como ornamento en la cabeza. Este dios era el patrono de la labranza, y los códices lo representaban ocupado en gran variedad de trabajos agrícolas. Aunque su nombre específico como dios del maíz es desconocido, su identidad parece haberse confundido en los últimos tiempos de la época postclásica, con la llegada de una deidad agrícola más general que conocían como el hombre Yumkash o señor de los bosques, por lo que lo menos algunas de sus funciones fueron asumidas por el más poderoso Chak. Apuch. Apuch tiene por cabeza una calavera. Muestra las costillas desnudas y proyecciones de la columna vertebral. Si su cuerpo está cubierto de carne, ésta se ve hinchada y cubierta de círculos negros que sugieren la descomposición. Accesorios imprescindibles del vestido de Dios de la muerte, con sus ornamentos en forma de cascabeles. Estos aparecen algunas veces atados a sus cabellos o fajas que les ciñen los antebrazos y piernas, pero más a menudo están prendidos de un collar en forma de cuello. El dios de la muerte era la deidad patrona del día Simi, que significa muerte en maya. En el caso de Apuch, estamos frente a una deidad de primera clase, como lo prueba la frecuencia de sus representaciones en los códices. Como jefe de demonios, Apuch reinaba sobre el más bajo de los 9 mundos subterráneos de los mayas, y todavía hoy creen los mayas modernos que bajo la figura de Yum-Simil, otro nombre que se le conoce a Yashpuch, el señor de la muerte, merodea en torno a las habitaciones de los enfermos en acecho de su presa. Shaman Ek es el dios de la estrella polar. Se le representa siempre con la cara de nariz roma y pintas negras peculiares en la cabeza. La naturaleza de su aparición en los manuscritos indica que debe haber sido la personificación de algún cuerpo celeste importante. En ocasiones se habla de Shaman Ek como el guía de los mercaderes. Y bien puede haberlo sido, puesto que la estrella polar es la única estrella fija que se observa en las latitudes del Petén y Yucatán, que no cambian radicalmente su posición durante el año. Era una deidad benévola. Se le encuentra asociada con el dios de la lluvia y era probablemente el patrono del día Chuen. Ek Chua, dios de la guerra. Tiene un labio inferior grueso y colgante y parece generalmente pintado de negro. El color de la guerra. Este dios parece haber tenido un carácter doble y un tanto contradictorio. Era malévolo, pero como dios de los mercaderes ambulantes era propicio.
En el carácter primeramente indicado, aparece con una lanza en la mano, a veces combatiendo y aún vencido por otro dios de la guerra. Sin embargo, también se le ha representado con Ixchel, armado de jabalinas y de lanza, tomando parte de la destrucción del mundo por el agua. Kukulcán. Es conocido el dios maya del viento y se le asocia con Chak, el dios de la lluvia. Y es que la identificación del dios del viento con Chak, el dios de la lluvia, es muy estrecha. Y es que la identificación del dios del viento con Kukulcán se funda en la asociación parecida que hay en la mitología azteca de Quetzalcóatl con el dios del viento, que barre el camino de dios de la lluvia. Como los dioses mayas del viento y de la lluvia están íntimamente asociados, puesto que el dios maya del viento como Quetzalcóatl, el dios azteca del viento, tienen grandes trompas foliadas, pueden haber alguna relación entre el dios maya del viento y Kukulcán. Ixtap. Los antiguos mayas creían que los suicidios se iban directamente al paraíso. Tenían un dios especial que era la patrona de los que se habían privado de la vida ahorcándose. La llamaban Ixtap, diosa del suicidio. Puede verse esta diosa en el códice, donde aparece pendiente del cielo por medio de una cuerda que está enrollada en su cuello. Tiene los ojos cerrados por la muerte y en sus mejillas un círculo negro en representación de la descomposición de la carne. Ritos, ofrendas y sacrificios. Aunque muchos no lo consideran, se cree que los mayas no acostumbraban a hacer sacrificios humanos. Solo hasta que encontraron en contacto con otras culturas, estos ritos sangrientos fueron adoptados, ofrendando al dios Sol, niños, doncellas y guerreros que arrojaban a los cenotes sagrados. Los más famosos cenotes usados para este fin se encuentran en Chichén Itzá. Existen muchas formas de ejecutar el sacrificio. La más practicada era abrirles el pecho y arrancarles el corazón. Cabe señalar que el mayor número de personas sacrificadas eran prisioneros de guerra, especialmente de la gente noble. Era sacrificada para evitar que sean convertidos en esclavos. De igual forma, también los prisioneros plebeyos y monseguales eran sacrificados, siempre y cuando se contara con la aprobación de sus amos o señores. Los autosacrificios también fueron constantes. Estos se llevaban a cabo por medio de perforaciones de las orejas y otras partes del cuerpo, además de que practicaban ayunos y otras acciones que buscaban conquistar la benevolencia de los dioses. Los cultos funerarios estaban íntimamente ligados a las creencias religiosas. En el caso de los gobernantes, estos cultos eran muy elaborados y se han descubierto también en sus prácticas funerarias fueron similares a las que se hacían los antiguos egipcios, enterrando a sus gobernantes dentro de pirámides en donde ponían objetos y sirvientes que acompañarían al difunto a la vida más allá de la muerte. Escritura, sistema numérico, calendarios mayas y numerología. La numeración maya puede parecer muy compleja, pero no lo es. Se basa usando el número 0 como forma de concha con 3 líneas, el número 1 con un punto y el número 5 con una línea. El punto no se repite más de 4 veces. Si se necesitan 5 puntos, entonces se sustituye por una raya. La raya no aparece más de 3 veces. Si se necesitan 4 rayas, entonces quiere decir que quiere escribir un número igual o mayor que 20, necesitándose así emplear otro nivel de mayor orden. Cronología. Los mayas contaban con 2 calendarios, uno civil compuesto de 365 días y otro religioso de 260 días, llamados en maya Hab y Tzolk'in. Calendario Tzolk'in, también llamado calendario sagrado, se encontraba integrado de 260 días. Algunos autores lo llamaban también cuenta de los días. Servía para regir la vida material y espiritual del pueblo. Era usado especialmente para determinar el periodo apropiado para las quemas. De igual forma, para determinar el periodo de las siembras. Asimismo, determinaba el periodo de las guerras.
En ocasiones servía para determinar pronósticos y en general toda la suerte en actividades. Calendario Hab o civil. Los mayas contaban con un segundo calendario llamado Hab o civil que se integraba de 365 días. El calendario Hab es la combinación de un tzolk'in completo más de 105 días restantes del calendario Hab, dando como resultado una serie de 365 días posiciones, compuestas de 19 meses, es decir, 18 meses de 20 días cada uno, y un mes adicional de 5 días, llamado Wayep. En esta combinación, cada día del calendario tzolk'in, en número y nombre, ocupa un riguroso orden la posición que le corresponda en la serie de 365 posiciones del calendario Hab o año vago, lo que da origen a la llamada fecha de la rueda calendárica, es decir, un día calendario tzolk'in con su correspondiente posición en el calendario Hab. Costumbres de los mayas peninsulares. Entre los mayas existían diversas costumbres, entre las que destacaban, según Fray Diego de Landa, perforación craneana, mutilación dentaria, perforación de las orejas, estrabismo, perforación en la nariz, forma de usar el cabello, adornos, pintura y tatuaje. Ciudades mayas. Chichén Itzá. Los itzáes fueron los mayas fundadores de la ciudad de Chichén Itzá. El lenguaje maya, Itzá significa brujo del agua, significado que se atribuye por el culto del agua que existía en esta emblemática ciudad. Como dato, los itzáes vivieron en Chichén Itzá desde el año 525 después de Cristo hasta el 692 después de Cristo. Una característica propia de los itzáes fue la migración, misma que practicaron casi toda su vida, y el mejor ejemplo de ello es que después de peregrinar en el año 1194, ya destruida la Liga o Confederación de Mayapán, emigraron hacia Petén, guatemalteco, donde vivieron en Tayasal hasta que en 1697 fueron sometidos por los conquistadores españoles con Martín de Urzúa al mando. Uxmal. El grupo de Xues, también llamado Tutulxiues, fue uno de los 3 grupos más importantes que componían la Liga o Confederación de Mayapán. Los Xues constituyeron el último cacicazgo en llegar a la península. Su nombre significa los que rebosan virtud. Sus territorios más importantes se representaron en la ciudad de Uxmal, Mayapán y Maní, siendo Uxmal la capital donde se establecieron. Mayapán. Los cocomes fueron un pueblo maya conocido como los del linaje de la paloma torcaz. Junto con los itzáes y tutulxiues, integraron la Liga o Confederación de Mayapán. Los cocomes fueron un pueblo maya que provenía de una rama que se separó del pueblo itzá. Después de la rivalidad mantenida por los tutulxiues, que se les llevó a retirarse de la ciudad de Chacamputún, ahora conocido como Champotón, para deambular por la selva de la península de Yucatán durante 40 años. A esta peregrinación se le conoce con el nombre de peregrinación de Xulucmul, de la que se dice que vivían bajo los árboles, bajo la ceniza y bajo la miseria, para regresar de nuevo a Chichén Itzá y poner fin al viaje peregrino. Fue en ese momento de la historia en el que el grupo de los itzáes decidieron separar y fundar Mayapán. El Chilambalán de Maní relata que entre los años 1175 y 1185 se efectuó una ceremonia en Chichén Itzá, en la cual un integrante de la familia de los Cocom, Azelcauich, se arrojó voluntariamente al cenote sagrado y logró regresar con su supuesto mensaje de los dioses, siendo reconocido como Jau, divinidad, y Halach-Winik, jefe militar y religioso. Azelcauich fue entonces conocido como Hunaxelcauich. Ya como gobernante declaró la guerra a los itzáes, venciéndolos y provocando la huida de estos al Petén guatemalteco.